a tener una porción de la Biblia, la cual vamos a estar analizando para pues abrir nuestra mente para lo que Dios nos quiere decir, abrir nuestro entendimiento para lo que Dios en su palabra nos quiere enseñar. Acompáñame por favor a Lucas 17, del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú te preocupas tanto por nosotros, Señor, que pones a nuestro alcance, Señor, la Biblia, tu pensamiento, tu mente, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Tú no eres un Dios de ocultismo, un Dios místico, Señor. Tu palabra la puede entender quien sea. Por favor, simplemente enséñanos a estar dispuestos a ir a ella, a abrirla, a sentarnos, a forzarnos, a orarte, a decir: Señor, queremos estar aquí para que nos hables, nos exhortes, porque queremos cambiar, Señor, porque queremos ser una persona conforme a tu corazón, una persona que sea digna de lo que tú hiciste en la cruz. Señor, enséñanos a entenderte, a amarte, a ser agradecidos, Padre. Que no sea yo lo que opine o lo que yo piense o diga aquí en el servicio, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu que me utilice y que hable a los corazones de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la clase de hoy se llama Marcando la Diferencia. Muy bien, está basada en Lucas 17, del 11 al 19. Te voy a presentar el mapita de lo que vamos a ir viendo. Esto es por si te duermes y te despiertas como mediación. Pues si ya vamos terminando, si todavía le falta, entonces para que no te preocupes y estés más atento de que, ok, ya está hablando de sucedió el milagro. Ok, bueno, pues puedo echar otra siestecita. O dices, no, a lo mejor sí le pongo atención de aquí en adelante. Pero bueno, va. Primer punto sería: Dios nunca está tan ocupado. Segundo punto, ¡pum!, y sucedió el milagro. Tercer punto, marcando la diferencia. Muy bien. Dios nunca está tan ocupado. Vamos a leer de nuevo esta porción. La vamos a leer varias veces, Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ok. Jesús ya tenía un propósito: ir a Jerusalén. Jesús era un hombre ocupado. Si tú lees la Biblia o la puedes leer, Jesús cada día tenía una agenda súper ocupada, y muy pocas veces tenía descanso. Tenía necesidades físicas, como lo hemos estado viendo en el libro de Juan, tenía necesidades, pero también tenía algo muy claro, que era el propósito por el cual él vino. Entonces iba a Jerusalén con sus discípulos. Jesús nunca está ocupado. Jesús, cuando tú le hablas, o a lo mejor tú piensas que Dios está ocupado, que tiene mejores cosas que hacer que arreglar un simple problema que no es de tanta urgencia como: Dios, enséñame a dejar la mentira o algo así. Entonces, pues Dios tiene que resolver el hambre, Dios tiene que resolver otras cosas, está
ocupado haciendo algo más, yo no soy tan importante como para que Él me escuche. Pues créeme que Él nunca está tan ocupado. Jesús iba a Jerusalén, le salieron 10 leprosos y Él los vio, Él los escuchó, Él les dio una orden, Él les hizo un milagro, Él se detuvo a escucharlos. Muy bien. Dice, salieron al encuentro de Jesús, pero se pararon a cierta distancia. También, cuando ya has escuchado que Jesús tiene la solución o que ya estás viniendo a la iglesia, pero como que te falta acercarte más a Jesús, ¿no? Como que te hace falta acercarte más a Dios. Los hombres, los leprosos, obvio ya habían escuchado sobre Jesús y lo que podía hacer. Por algo salieron, por algo lo buscaron, por algo llegaron ahí a donde Él venía. Pero se detuvieron a cierta distancia. En la Biblia Reina Valera dice se detuvieron de lejos. Otras versiones dice a cierta distancia se detuvieron. Si ya sabes que Jesús es Dios que está al alcance, que puedes entrar a su presencia, que puedes estar cerca de Él, no te quedes a la distancia, no simplemente te conformes con venir, con orar más o menos, con leer tu Biblia, pues a lo que me da el tiempo, en lo que tengo que hacer el desayuno y tengo que irme. O sea, tú acércate a Dios, no te quedes a la distancia. Bien, en Hebreos 4:14 dice, acerquémonos confiados al trono de la gracia, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprendernos. Bien, los 10 leprosos no se acercaban por dos cosas. Una, porque estaban cumpliendo la ley de Levítico. Porque la ley de Levítico decía, si tú eras una persona leprosa en tiempo de Jesús, no te podías acercar como si nada, ni a la sociedad, ni al pueblo. Ellos vivían aislados y si te encontrabas, de hecho no podían ni andar en el camino. Si te encontrabas a una persona tenías que gritarle de lejos, contaminado, impuro, entonces tendrías que ir avisado, impuro, impuro, impuro. Pero bueno, aquí estamos viendo algo que Jesús marcó algo diferente, que dice, acerquémonos confiados al trono de la gracia, pues tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que no está ajeno a ninguna tentación que nosotros tengamos o que sea exenta del ser humano. ¿Alguna vez has tenido algún familiar enfermo? ¿O has tenido alguna necesidad? Muy bien. Imagina esto, vas al seguro social. Para los que vienen de fuera, pues vas a la aseguranza o algo así, y llegas y está la persona atendiendo, ¿no? Y está así, pues con el celular o está haciendo otra cosa. Entonces tú llegas, oye, ¿me puedes por favor apoyar? Es que tengo un familiar enfermo, necesito esta atención y no puede esperar tanto, no puede esperar a que pasen días porque su urgencia es ahorita y la señora dice, no, es que no se puede, o sea, no puedo. Entonces es muy distante, ¿no? Pero sería muy diferente si esa misma persona que te está atendiendo le hubiera pasado lo mismo. Imagínate que ella tuvo una necesidad igual, que necesitó apoyo de alguien, o un familiar enfermo que necesitó atención rápida o inmediata. Qué diferente sería, ¿no? Que tú llegas y le dijeras, mira, tengo mi papá enfermo, tengo mi mamá enferma, necesito tu ayuda, no sé cómo hacerle, ocupa atención inmediata. Me programaron la cita para dentro de 2 meses. Ella, si ya vivió esa situación, te va a decir, espérame, voy a ir a hablar con el doctor. Sí. No te diría simplemente, no, es que así son, o sea, no hay citas, el doctor está ocupado. ¿Por qué? Porque él pasó lo mismo. Que así es Dios, así es Jesús. Él, en su vida, durante la tierra, tuvo todo tipo de tentaciones, pero jamás pecó. Así es que si tú estás batallando con algo, acércate confiado porque Él lo sabe, y no es que se le contaron, Él lo vivió en persona, Él lo vivió estando aquí. Tienes problemas de lo que sea. No voy a omitir ninguna, no voy a decirlas y no voy a omitir ninguna, pero Dios te entiende, Dios vivió todo eso. Bien. Como los leprosos, simplemente acércate. Dice en el versículo 13, alzaron la voz diciendo, ¿ya te acercaste a Jesús? Muy bien. Ora,
porque no, ellos no se acercaron y no se quedaron como que, uy, ahí viene Jesús, y se quedaron como que viéndolo, ¿no? Así como, wow, no, sí es como lo dicen, ¿no? No, ellos hablaron, ellos le dijeron, ¿sí? Alzaron la voz diciendo, o sea, ora, ¿es poderosa o no la oración? Amén. ¿Te va a escuchar Dios, sí o no? No es simplemente, ok, ya creo, alguien más me dijo sobre Jesús, me acerco, me quedo a cierta distancia, lo espero que Él pase, lo veo y digo, oh, sí. No, la oración es poderosa. Si tú no le dices a Dios qué es lo que necesitas, ¿cómo lo vas a ver? No esperes ni digas, pues es que Dios lo sabe todo. No, tú díselo, dile, alza la voz, dice ahí en la Biblia. Y alzaron la voz diciendo, dice en Romanos 10:17. La fe proviene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Ellos tenían fe para ser leprosos e intentar acercarse a alguien, intentar acercarse a Jesús. ¿Tú cómo vas a saber qué es lo que Jesús puede hacer en tu vida si no te acercas, si no lees su palabra? Ellos tomaron la decisión de orarle porque sabían que Él tenía el poder. No simplemente lo desconocían. Dentro de los 10 leprosos había judíos y había samaritanos. Entonces, para ellos acercarse, tuvieron que conocerlo. Para tú conocer a Jesús y lo que Él puede hacer en tu vida, te lo pueden platicar, pero no es, dice, tienes que conocerlo a través de la Biblia, de las Escrituras. Perdón, estoy un poco nervioso, pero bueno. Mira, Nosotros también. ¿Sabes cuál es la forma de conocer a Jesús? A través de la Biblia. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos contigo y a estudiar la Biblia. Nosotros estamos dispuestos a compartirte quién es nuestro Dios. Nosotros, a lo mejor tú tienes una necesidad o tienes algún problema y tú piensas que no hay solución, o tal vez has escuchado que un Dios o un Jesús te puede sanar, te puede solucionar, te puede... Mira, nosotros realmente te lo queremos presentar a través de la Biblia, a través de lo que es Dios para nosotros, para que tú lo conozcas y para que nazca en ti fe. Fe que te va a llevar a acercarte a Jesús y decirle qué es lo que tú necesitas. Pero no se va a quedar ahí, porque conociendo a Jesús va a haber más. Amén. Le dijeron en el versículo 13, ten misericordia de nosotros. Acompáñame a Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien, esto ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú conoces sobre Dios, no simplemente se va a quedar en quién es Jesús. Te vas a topar con algo que te va a sorprender, porque vas a encontrar quién eres tú. Y vas a ver la Biblia, vas a ver todo lo que tú eres, vas a ver qué tan lejos estás de Dios. Y como lo dije anteriormente, es que no comparado con quién eres mejor, sino comparado con lo que dice la Biblia, quién eres tú. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, vas. Cuando vas, ya sabes poquito, ya sabes que Él te puede ayudar, le oras y lo sigues conociendo. Cuando tú abres la Biblia, dice, cuando la ley se introdujo, sobreabundó el pecado. Cuando tú lees la Biblia, sabes quién eres y te das cuenta que no era un pecado el que tenías, no era la mentira, era la arrogancia, era el egoísmo, era la pelea con la familia, era tu carácter, eran muchas cosas. Sobreabunda el pecado cuando lees la Biblia en ti. Y no es que sea nuevo, es que ahí está, pero tú no sabías. Entonces puedes decir lo que dijeron ellos. Dice, ten misericordia de nosotros. Cuando tú pronuncias esas palabras es porque realmente sabes quién es Dios y sabes quién eres tú. Mientras que estés lejos de Dios o no leas la Biblia, va a ser fácil seguir cayendo en las mismas cosas, en las mismas tentaciones, en los mismos. Y vas a preguntarte, Señor, pero ¿por qué no cambio? Ok, ¿sabes realmente quién eres ante la Biblia? Muy bien, va a ser la única forma de que tú puedas decir sinceramente, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ellos lo hicieron. En el versículo 14 dice, Jesús los vio. Jesús no es un Dios que te va a decir, sí. No,
Él va a hacer contacto visual, Él va a tener tacto. No es como en el ejemplo que decía del seguro, como que, sí, no te puedo atender, ok, no. Él se va a dar el tiempo, aunque esté ocupado, aunque esté haciendo muchas cosas, Él va a voltear a verte a los ojos, te va a decir, bueno, aquí dice que los miró, tuvo compasión. Muy bien, dice, id. Bueno, otra versión es, vaya. Jesús también, cuando tú lees la Biblia, no te va a decir, tente un milagro, te va a decir qué hacer, te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer y no es, sí, Dios tiene el poder para hacerlo, pero tú tienes que cambiar, tú tienes que decir, mira, en la Biblia vas a ver, deja la mentira, ayuda a los pobres, no te fijes en las cosas materiales, pon primero el reino de Dios. Entonces, también dice, vayan a los, permíteme, dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Ok, cuando Jesús te cambia, no es para ti, no solamente tú dices, wow, Dios, qué intenso, ya me cambió, soy otro, pero tu familia te ve igual. No, ¿verdad? No, cuando tú realmente lees la Biblia, Dios te dice, ve y muéstrate a los demás. Te dice, tú eres la luz del mundo. Te dice, tú eres una luz dentro de la oscuridad. Y a ellos los manda con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que aprobar que estuvieran limpios para poder ingresar de nuevo a la vida social, con su familia. Entonces, cuando tú ya vas conociendo sobre Dios, cuando le pides, cuando le oras, cuando Dios te dice, ve, actúa, haz algo, ve y preséntate a los sacerdotes. Ve y preséntate ante las personas que están cerca para que, no para que te aprueben ellos, sino para que ellos puedan conocer la gloria de Dios y la gracia de Dios, lo que ha hecho en ti. Entonces, dice que cuando ellos, mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces, ¡pum! Y sucedió el milagro, ¿no? Muy bien. ¿Te imaginas ellos llenos de lepra y que Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes? Y es, espérame, ¿cómo que me estás diciendo que yo vaya a presentarme con los sacerdotes y yo vengo a pedirte que me cures la lepra? Estoy sucio. Ya he ido con los sacerdotes y no me han visto. ¿Por qué va a cambiar algo? Ir con los sacerdotes. Ellos, como conocían a Jesús, dijeron, ok, estoy sucio, pero me dice que vaya. No tengo mi milagro, pero voy a actuar. Entonces a lo mejor tú dices, ¿cómo voy a compartirle a otros sobre Dios si ni yo he cambiado? Jesús no te dice, tienes que cambiar para ir. Jesús te dice, ve. Entonces tú no puedes decir, es que me falta, no conozco sobre Dios, es que mi testimonio no es así como que, wow, el más espectacular del mundo, ¿no? No, Dios te dice, ve. Dios no te dice, límpiate y ve. Dios te dice, ve. Entonces cuando tú vas es cuando puedes ver el poder de Dios en tu vida. Cuando tú mueves, cuando tú comienzas a hacer cambios reales en tu vida, cuando comienzas a tener acción en tu vida, es cuando pasa el milagro. No es de otra manera. Muy bien. Siguieron indicaciones y obtuvieron el milagro. Dice en Santiago 1:22. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Okay. Cuando Jesús les dijo, vayan con los sacerdotes, los leprosos no dijeron, ¡qué intenso! ¡Wow! O no gritaron, ¡amén! No, ¿verdad? No dijeron, el hermano predica increíble, sí tenía razón, ¡wow! Déjamelo punto, voy a subrayar el versículo. No, ellos no hicieron eso. Ellos fueron hacedores de la palabra. No dijeron, qué chido, voy a venir el próximo domingo, o voy a esperar cuando pase otra vez Jesús, porque esas palabras que nos dijo en el corazón son bien retantes, son bien animantes. No, ¿verdad? ¿Te identificas con algunas palabras? Ok, está bien que lo reconozcas, que es la sabiduría de Dios para tu vida, pero es mejor que lo hagas porque ocurre el milagro. Cuando tú estás haciendo las cosas, ¡pum!, cambia. Entonces, si tú tienes algo con lo que estás batallando hoy, la Biblia te va a decir qué hacer. El Espíritu de Dios te va a decir qué hacer. Hazlo. No sabes en qué punto va a suceder el milagro, pero va a pasar.
Dice en el versículo 15. Entonces, dice en el versículo 15. Ok, entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. El resultado de ver lo que Dios hace en tu vida es que vuelves glorificando a Dios. Es que no te importa lo que estás haciendo porque tú quieres volver a los pies del Señor. Entonces, pero bueno, yo te lo puedo platicar aquí enfrente, pero tal vez tú llevas mucho tiempo acercándote a Dios o mucho tiempo cerca de Dios, pero no has experimentado esa emoción, esa gratitud de venir a Dios y decir, no me importa lo que los demás puedan pensar de mí, yo quiero venir a glorificar a Dios, yo voy a dejar lo que esté haciendo, mi trabajo, algo que me esté alejando de Dios o que me esté pidiendo, no. A pesar de que el bien, hacia donde ellos iban, era un bien para ellos. Ya tenían su milagrito, ya iban limpios, quedaron sanos, iban 10 personas que Dios ya había actuado en su vida, entonces uno de ellos realmente vio lo que era. Y ese fue el resultado, volver y glorificar a Dios. También volvió alabando a Dios. Bien. Bueno, me imagino también la alegría y la actitud, ¿no?, de una persona agradecida. Imagínate que Dios, bueno, no te imaginas, si ya lo has experimentado, ¿qué es lo que has sentido cuando Dios hace un milagro en ti, cuando cambia algo en ti? No vienes así como, okay, hola. No, estás alegre, estás contento, estás feliz, quieres saludarlo, quieres compartir a los demás. Cuando alabas, casi hasta dejas sordo al que está a un lado y hasta el que está enfrente y dices, hermano, ¿qué pasa? O sea, me saca de tono, ¿no? Me lleva por otros lados. Pero amén, eso es Dios en tu vida. También cuando tú estás en tu familia, no es como que, o en tu trabajo, no es como, ok, no, sí, soy cristiano. No, tú le preguntas y le platicas a alguien, ¿sabes qué? Dios se hizo esto en mi vida. Es a gran voz vuelves a los pies de Dios. A gran voz lo haces, no es para ti, no es para alguien. Ni siquiera lo piensas, es más, se sale natural. En el versículo 15 y 16 dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y era samaritano. Hay un detalle, ¿no?, que dice como que, y era samaritano. Muy bien. A veces las personas que no son cristianas tienen más agradecimiento a Dios. Wow. Porque algunos ya no creemos que lo merecemos, porque conocemos a Dios y sabemos que Él nos perdona. Pues déjame, te digo, bueno, ahorita lo vas a ver, ya casi se acaba, no te preocupes. Pero Él tuvo algo diferente a los demás. Él tuvo un agradecimiento, Él tuvo un arrepentimiento que lo llevó a... Bueno, ya me falta poquito, lo voy a... Muy bien, perdón. Pero bueno, entonces, cuando tú ya estás cerca, vienes a la iglesia, ya te sabes las escrituras, 5, 6, a lo mejor te aprendes una escritura a la semana, ya te acostumbras tanto a Dios que no ves su gracia, no ves su gloria, no ves lo que Él sigue haciendo contigo, simplemente ya dices, ok, bueno, sí, ya me dio un trabajo, tengo una vida bien estable, pero yo no puedo ir a esa actividad. Yo no puedo disponer de mi tiempo ya, o sea, Dios, yo estoy contigo, Señor, amén, soy cristiano, sí, publico y comparto escrituras en mi Facebook para que todos la vean, pero tu tiempo, ¿estás dispuesto a dejar lo que Dios está haciendo para ti en tu favor, para volver a Él? 9 no se regresaron y eran judíos, eran los que ya conocían, por eso resalta, dice, y era samaritano, si no diría, uno de ellos se volvió nada más, no, hace una distinción porque... Dios es así con su palabra, Dios quiere también distinguir entre quién es el que volvió. El que realmente identificó que era un rechazado o un marginado, era doblemente marginado porque era leproso y era marginado porque era samaritano. Según las leyes no tenía ni el derecho de estar cerca de Dios. Entonces, deja de creerte cristiano, sé agradecido y vas a mostrar que eres cristiano. No compartas escrituras, comparte tu tiempo con Dios, comparte tu servicio con los demás.
Amén. Jesús le respondió, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Wow. Jesús sabe lo que haces. Jesús no es extraño para él el corazón que tú tienes, aunque para los demás puedan pensar que, oh, sí, qué intenso es hermano. No, Jesús sabe lo que hace, sabe cuando la mujer que tenía flujo de sangre le tocó su capa, Él supo, Él se da cuenta de tu corazón, Él se da cuenta también lo que Él hace, porque no es como que Dios esté desprevenido y ¡ay, milagros! No, Él dice, yo curé a Él, yo a Él lo saqué del lodo, yo a Él le quité la mentira, yo a Él restauré su matrimonio, yo a Él, Él sabe, Él es Dios. Y también sabe cuando tu corazón está lejos de Él, aunque Él sigue siendo fiel y te hace lo que tú le concedes, lo que tú le dices. Entonces, a lo mejor tú estás viniendo a la iglesia y ok, está chido, y vienes y wow, ya conozco un poquito más de Dios, vengo todos los domingos, incluso ya se arregló mi matrimonio, qué chido. Bueno, hay un punto muy importante. 10 personas recibieron el favor de Dios. Una regresó. Hasta ahí vamos bien y pues es lo mismo que dice. Y el extraño, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es una pequeña, gran diferencia. Dios actuó en la vida de 10 personas, pero uno fue salvo. Entonces, no porque vengas a la iglesia y Dios haga milagros en tu vida significa que eres salvo. El salvo fue el que volvió y se arrodilló a los pies de Dios y dejó lo que tenía que hacer y cambió su vida completamente y alabó a Dios, y fue la diferencia. Lo que él hizo, lo que Dios hizo en su vida marcó algo en su corazón. No seas ingrato y no seas malagradecido cuando Dios ya te está dando todo y tú dices, ok, pero yo no me vuelvo. Ok, recuerda el 19. Nada más a uno Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces fue una pequeña, gran diferencia, ¿no? Los 10 fueron gracias a Dios, tuvieron su milagro. Dios te puede sacar, Dios puede resanar tu matrimonio, Dios te puede dar un esposo, Dios te puede dar una novia, Dios te puede dar un trabajo. Dios es Dios, Dios es bueno y sale el sol para justos e injustos. Pero bueno, Él es Dios. ¿Y tú? ¿Eres agradecido? ¿O eres de los 9 que se van a ir bien contentos porque chido, conozco a Dios y ya me cambió algo? Entonces ya me quedo yo ahí. Conclusión. Dice, puedes venir a Dios y ser sanado, pero solo el entendimiento de quién es Él y lo que hizo por ti producirá el agradecimiento que te llevará a glorificarlo y estar a sus pies, y no querer irte de ahí jamás. Para escuchar su voz, para escuchar de su voz, tu fe te ha salvado. Amén. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú conoces sobre Dios, tiene que llevar a esto. Entonces, también no es tu fe de que una fe ciega, tienes que aplicar el entendimiento sobre lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios, quién es Dios, el plan de salvación que tiene para tu vida. Tienes que estar consciente en tu mente y en tu corazón para que pueda surgir en ti, como leímos, fe que te lleva a hacer obras, fe que te va a llevar a escuchar la voz de Dios. O sea, no puedes vivir cristiano, pero decía Iván, es más importante morir siendo cristiano. Amén. Amén, a Dios se le gloria.